Hola, muy buenas a todos y todas. Vamos a comenzar a exponer una ponencia interesante por dos aspectos. Primero porque celebramos en este Congreso Internacional de Naturopatía Benedicto Luz en conmemoración del aniversario de su nacimiento, ¿no? Y también es importante porque tiene una repercusión muy importante tanto a nivel internacional como a nivel también de la naturopatía hispanoamericana, porque la apertura de la primera escuela de naturopatía por Benedict Luz, allá a las finales del siglo XIX, pues es el comienzo de la formación naturopática. O sea, Benedicto Luz, ahora comentaremos algo, esta introducción, tiene una importancia impresionante, ¿eh? Porque analizando, estudiando su vida y obra, fue capaz de darle forma a una ciencia, que se llama ciencia naturopática, es decir, convertir algo que era tradicional desde siempre que se había utilizado, convertirlo en objeto formal de estudio. Y al convertirlo en objeto formal de estudio es cuando empieza la ciencia naturopática. Bueno, si conocéis bien, porque este congreso también tiene este punto también de vista importante, aparte que es abierto a cualquier tipo de ponencia, pues destacar su figura histórica y la capacidad para darle forma a la ciencia naturopática, es decir, convertir lo que se ha hecho siempre, es decir, lo tradicional, lo que se ha denominado siempre los remedios naturales son tan antiguos como la propia humanidad que siempre lo ha utilizado, hasta que llega un momento que Benedicto Luz lo convierte en objeto formal de estudio. Y ahí empieza la ciencia naturopática. Por eso decimos que la naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva. Así que empezamos en cómo empezó la primera escuela que se estudiaba y la repercusión tan importante en la naturopatía hispanoamericana. Así que empezamos y importante destacar el contexto, que es el contexto, es decir, que Benedicto I miró de golpe, tuvo ese acto que se llama de iluminación, ¿no? Hay un contexto histórico, un contexto del descubrimiento que se llama también, y en ese contexto, pues evidentemente no se puede olvidar que Benedicto Luz era de origen alemán. Y por una serie de circunstancias históricas, aunque digo la utilizo la palabra circunstancias, no fueron tan así, sino que parece que los hechos se fueron concatenando de tal manera para que diera lugar a la fundación de la naturopatía. Es lo que en filosofía de la historia se le llama la razón de la historia, que la tiene, parece que se van concatenando los hechos de tal manera que se tiene un sentido, una razón, en este caso y una teleología también la propia historia, ¿vale? Como hecho. Entonces, el contexto histórico surge en Centro Europa, donde Benedicto Luz, circunstancias personales, creo que casi cualquier naturópata ha pasado, también antes de estudiar naturopatía, muchos han pasado por un problema de salud y al final dice, bueno, ¿cómo resuelvo? Si no me resuelven por aquí tengo que buscármela por otro sitio. Ese hecho marca un antes y un después en la vida de Benedicto Luz. Él está en Estados Unidos y vuelve a Alemania. Dice, tengo este problema y había oído hablar y le habían comentado pues que existía Sebastián Snape. Dice, bueno, voy a verlo, a ver qué pasa. Va con él, empieza pues todo el programa que él le puso Sebastián Snape, utilizando los métodos naturales de salud, ¿eh? Y Benedict Luz recupera la salud. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me voy a Estados Unidos, me llevo, le pido permiso primero a Sebastián Snape, que esto es importante porque después ha recibido críticas al respecto. Con su autorización, dice, bueno, pues voy a Estados Unidos, llevo todo este tema. La obra de Sebastián Snape la vamos a divulgarla por allí, que es muy interesante, ¿está? Estupendo. Bueno, pues en ese contexto, donde Sebastián Snape también desarrolla toda su metodología, pues hay ya un término acuñado muy anterior, que se llama Naturheilkunde, que traducido a español significa ciencia de la salud natural. Este término se acuña, de lo que era Centroeuropa, la Alemania de aquella época, en 1848. ¿Y con qué objetivo se acuña este término? Pues para darle forma, ¿eh? Ver lo que tienen de común todos aquellos elementos que utilizaban,
Vincent Preisne, Kuhne, todos ellos que utilizaban pues, métodos naturales. ¿Y qué tienen de común? Pues tienen de común, primero que son naturales, evidentemente, esto potenciando la vitalidad de la persona, etcétera, etcétera. Y a eso se le denominaron Naturheilkunde. Ahí se acuña, pues todos los términos se acogen en ese marco, en esa denominación, pues la utilización del agua, del sol, la tierra, el aire, la gimnasia, la alimentación. En definitiva, lo que después don Manuel de Saeta acuñó el término agentes naturales de salud. Y Benedicto Luz, posteriormente, lo denomina métodos naturales de salud. Vamos a quedarnos con estos dos términos, que es importante por una de las definiciones que dio Benedicto Luz en los años 20. Por lo tanto, ya en Centroeuropa, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, ya existía un término concreto que, si observamos, es prácticamente muy parecido, conceptualmente hablando, al término que acuña Benedicto Luz en 1892, que es naturopat, el sendero de la naturaleza. Algunos historiadores de la naturopatía, el cual me incluyo yo también, pues nos habíamos preguntado, bueno, ¿y por qué no tradujo el término alemán al inglés? Pues por una serie de circunstancias históricas, pues adoptó este término. También tiene su polémica el término, su historia, pero bueno, eso ya pues hay por ahí también unos vídeos que he grabado en Ciencia Naturopática que se puede ver un poco toda esa polémica también. Pero no vamos a entrar en ello ahora, vamos a seguir para que veamos el hilo conductor, lo llama el continuum histórico, Naturheilkunde, naturopatía, naturopat. Acuña el término y a partir de ahí va desarrollando, y lo que hizo Benedicto Luz es prácticamente lo mismo. ¿Qué tenían de común? Uno, y todos esos métodos naturales que había allí. Dice, pues tienen de común, y a eso le voy a llamarle naturopat, el sendero de la naturaleza. Ahora vamos a ver las definiciones, pero antes vamos a ver un poquito históricamente, estamos haciendo una introducción histórica, quién eran los iniciadores de la Naturheilkunde, término que, como he comentado antes, se acuña en 1848. Entre los historiadores de la naturopatía pues hay discrepancias. ¿Quién lo hizo? No voy a entrar en ese debate. Yo personalmente tengo mi posicionamiento con quién, otros tienen otro. Pero bueno, en la historia, como todo, también hay debate. Pero lo importante es que estamos de acuerdo en la fecha, 1848, y quién son los iniciadores. Pues aquí los tenemos: Vincent Preisne, Johannes Cross, Sebastian Sney, lo he puesto en negrita. Vamos a quedarnos con él porque es muy importante, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, en la introducción de la naturopatía. Por eso lo he destacado en negrita: Arnoldo Rickley, Manuel Felke, Luis Kuhne y Adolf Huss. Fijaros la fecha, Fijaros la fecha, que es importante para que después veamos Benedicto Luz cómo recoge toda la tradición centroeuropea y la tradición norteamericana. Ahora vamos a ver quién son también los pioneros también que aparecen ellos. Ya Benedicto Luz lo conocía, es para ver, entendamos el contexto histórico, de dónde viene. Y Adolf Huss, pues ya un poquito la fecha, como podía observar, fallece en 1936. Ya él conoció a Benedicto Luz directamente y estudió en la escuela de Benedicto Luz, el American School for Naturopathy estudió. Es decir, que todos los iniciadores de la Naturheilkunde es el que obtuvo el título de aquella época llamaba ND, Naturopath Doctor. Es importante tenerlo en cuenta porque históricamente influyó también, incluso en el nombre que le puso Benedicto Luz al centro que él abrió. Le puso el mismo centro que tenía Adolf Huss en Alemania. Es decir, de todos ellos él sí obtuvo el título de ND, naturópata. Estos son los iniciadores y este es el contexto descubierto. Y dentro de ellos, como podéis observar, Sebastian Sney, que está aquí, lo pongo en negrita para que nos quedemos con, que lo veremos posteriormente, la importancia que tiene. Y en Estados Unidos, ¿qué existía? ¿Qué había allí? Pues allí había un movimiento que se llamó Nature Cure, la cura de la naturaleza. ¿Quién son los pioneros? Igual que en Centroeuropa, los pioneros de la Naturheilkunde, pues aquí también hay pioneros, entre ellos el más antiguo de todos, Samuel Thomson. Y fijaros la fecha, voy a ver si le puedo darle para atrás. Ahora, fijaros la fecha de Vincent Preisne, Nace en 1779 y fallece en 1855.
Ahora vamos a ver la fecha de Thomson, 1769. O sea, que nace un poquitín antes. Está Samuel Thomson, Trall, el famoso principio de Trall, que tantas veces nombrado y destacado, de los principios, los fundamentos de la naturopatía, el principio de Trall. También Thomson también tiene un principio, Robert Ward también tiene otro principio de la naturopatía, Jess Calais Watson, Sylvester Graham también tiene otro principio, el principio de Graham, Tilden, también lo hemos nombrado muchas veces, que inicia todo lo que es la teoría clásica de la tosemia, la fase 1, 2, 3, 4, 5, y Isaac Jennings. Estos son, de cierta manera, los precursores de ese gran movimiento, más mejor dicho, los iniciadores del movimiento de la Nature Cure, que Benedictus Luz se encontró cuando vino desde Europa. Él había llegado antes a Estados Unidos, pero por una circunstancia de salud tuvo que volver. Recoge la tradición de la Naturheilkunde, voy observando y voy para allá. Allí que me encuentro, pues esto es lo que se encontró. Hay un contexto. No llega allí de pronto, voy a inventar la naturopatía. La voy a inventar, una terapia nueva, tal, que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Hay un contexto y evidentemente Benedictus Luz, siendo uso de su racionalidad específica y capacidad de análisis, pues fue capaz de hacer lo que hizo, ¿sí? De cierta manera, iba a utilizar el término crear, no me gusta, pero voy a utilizarlo en sentido amplio, el actísimo sensu que se llama, una ciencia y una profesión. Este es el contexto. Entonces, la primera definición de naturopatía, la huerta aquí, he puesto aquí la huerta de Benedictus Luz, que se quede bien su fecha de nacimiento, fecha S, y aquí está la definición, dejada en inglés, evidentemente, para que no dé lugar a una interpretación. Y esas traducciones, por ejemplo, el término healing, se lo pueden traducirlo algunos como curación, no es curación. Benedictus Luz no tiene esa intención. Hay que verlo en su contexto, las traducciones, porque tenemos su obra y la revista que le editó de Nature Patch va dejando todo su pensamiento como desarrolla la ciencia, profesión naturopática y el diseño curricular, porque una ciencia después hay que enseñar. La ciencia ya la tengo, ahora hay que enseñarla y después hay que ejercerla, obvio. Fue el primero que lo hizo, antes no lo había hecho nadie, por lo tanto está en inglés y las traducciones tienen que ser en su contexto. Cuidado con la literalidad, que al final da problema, pues está la definición que da. Dice que es una escuela distinta de sanación o de salud, se podría traducir, empleando los beneficios de los agentes naturales, fuerza como el agua, el sol, lo hemos visto igual que la Naturheilkunde. Introduce también elementos muy interesantes a nivel manual, como el masaje, osteopatía, quiropraxia y todo lo que le llamaban en aquella época, dice la ciencia mental y moral. Importante lo que hace. Se le llamó en aquel momento que tenía un pensamiento ecléctico, dice el eclecticismo, es un artículo muy interesante sobre eclecticismo en los años 30 de Benedictus Luz. Bueno, más que eclecticismo es una racionalidad impresionante, con esa capacidad para estructurar y darle forma a una ciencia y ver lo que tenían de común todas ellas. Después la polémica, es que esto no se puede incluir, esto sí se incluye, esto no, esto sí, pero eso ya son problemas de otra índole, no estrictamente ontológico. Y más tarde, fijaros, continúa diciendo, eso ya lo he traducido al español, importante, por eso es importante traducir en el contexto, no fuera del contexto se puede traducir, la literalidad a veces es complicada. Y continúa diciendo, como ninguno de estos agentes, por separado, pueden, y aquí utilizo el término lo traducido, digo, como lo dije de la matización, y aquí lo pongo dentro de esa literalidad, pero el término correcto sería, pueden sanar todas, o recuperar la salud, que sería lo más, pero vamos, la literalidad que después se recoge en algunas obras y comentadores también de la obra de Benedictus Luz. Solo el naturópata emplea de una forma razonable la combinación que mejor se adapta a cada caso individual, lo que hemos llamado siempre el programa personal de salud, y adaptar a la persona el programa y no el programa al revés, ¿sí? El programa a la persona y la persona a la que hay que, de cierta manera, adaptarla, que veamos las cualidades, que veamos todo el tema, cómo es la persona, de qué manera, y se le va adaptando a cada uno. Por eso el programa es programa personal de salud, para cada persona un programa, y no
estandarización, que a veces en naturopatía nos pregunta, ¿hay protocolos? Fijaros que estamos hablando de principios del siglo XX, no hay protocolos a cada individuo y el resultado de esta metodología es totalmente benéfico. Por lo tanto, solo el naturópata emplea una forma razonable la combinación que mejor se adapte. Intervención multimodal aquí deja cimentados los principios de la naturopatía, tanto los ontológicos, los epistemológicos, metodológicos, tecnológicos, praxeológicos, incluso axiológicos, que después lo desarrolla también. Eso queda claro que no es... Lo voy a mezclarlo todo a ver qué sale. Después ya, posteriormente, otros naturópatas van desarrollando y sistematizando la ciencia que funda Benedicto Luz. Los reduccionismos, todo el tema, porque cada uno va por su cuenta. Es decir, pues yo utilizo el del agua, el hidro, tal, no sé cuánto, el otro por aquí, el del masaje por aquí, cada uno. Y Benedicto Luz, fijaros que acertadamente, de forma racional, cómo estructura la ciencia naturopática. Y le damos otra vez otra vueltecita, que no se nos olvide el nombre de ese Benedicto, que en español se dice Benedicto Luz. Ha ido un poquito. Otra definición de naturopatía aquí. La primera es de 1902, que es la que hemos visto, en cierta manera. Dice que la naturopatía es lo que envuelve todos los métodos naturales de salud. Que es importante estos términos, métodos naturales de salud, que se utilizó hasta que apareció Henry Leland, que haremos un monográfico específico sobre él, el tema del debate, que dice, no, a mí no me gusta la palabra naturopatía y entonces me voy a inventar la palabra terapia natural, natural terapia. Fue el que la inventó él, aunque ya había estudiado naturopatía también en la escuela de Benedicto Luz, la American School of Naturopathy, pero dijo, bueno, a mí me gusta más terapia natural y quiero pasar a la historia, punto. Y se lo inventó. Por lo tanto, Benedicto Luz en el año 25 tuvo que remarcar, fijar lo que dice, ¿no? Naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales. Es la base básica de todos los métodos de salud. Tuvo que decirlo eso, aunque él utilizó siempre la palabra métodos naturales de salud, más que natural therapy, con todo lo que posteriormente dio lugar a una palabra que pertenece a otro marco conceptual, no al marco conceptual de la naturopatía. Es importante este detalle histórico, que a veces nos pasa desapercibido, aunque bueno, lo he explicado creo que un montón de veces también, porque es importantísimo este dato histórico, momento histórico, y son de moda todas las terapias naturales, punto. Por lo tanto, no existe una terapia para cada cosa. Esto cura esto, esto para esto, esto cura esto, esto cura esto y esto. Entonces, pues tiene un cajoncito de terapia y dice, ¿cómo la utilizo? Pues Benedicto Luz, objeto formal de estudio, marco conceptual, y se empieza a desarrollar la ciencia naturopática, el diseño curricular, porque hay que enseñarla y hay que ejercerla, que es la profesión naturopática. 1902-1925. Para zanjar la cuestión clásica de las terapias naturales. Y aquí está ya Benedicto Luz, pues una vez que tiene la ciencia y sabe que enseñarla. Sí, ya lo tengo desarrollado, tengo ya todo estructurado, ahora hay que enseñarla. ¿Cómo la enseño? Un diseño curricular. Y ese diseño curricular es de lo que hemos visto antes. El contexto histórico, Centro Europa, Norteamérica, lo que había, dice que veo, esto, voy a desarrollarlo de esta manera, un plan de estudio. Entonces la primera escuela de naturopatía, hay fecha, de mi punto de vista, aunque he puesto aquí 1901, pero es anterior, un par de años antes se abre. Te pone fecha histórica, pero la primera promoción es casi a principios del siglo XX, por lo tanto se abrió antes, unos años antes, pero tenía otro nombre, ahora veremos. Y funda la American School of Naturopathy, o sea, la escuela americana de naturopatía, y ofreció, en principio eran 2 años, pero después pasó a que fueran 4 años. Creo que es interesante porque a veces dicen, no, es que empezó con... Sí, pero es que son los comienzos a veces tienes que planificar, decir, bueno, son 2, vamos a empezar, no, haré que ampliar. Una cosa que es lógica, estamos hablando
de principios, finales del 19, principios del 20. Tiene que decir, empezamos y enseñamos lo que hemos antes sistematizado o le hemos dado forma como ciencia, por lo tanto hay que enseñarla. Empezamos con 2 años, después, bueno, viendo todo como todo, ¿no? Vamos viendo, experimentando, hay que ampliarlo a 4 años con un programa residencial, quiere decir que había que hacer práctica. Y el título que daba era ND, Naturopathic Doctor, y tenían que haber superado pues estos 10 bloques que vemos aquí. Y estos 10 bloques, como estáis viendo, pues lo he dejado directamente en el idioma original, pero creo que se puede traducir perfectamente y aquí vemos algo importante, que en ese diseño curricular introduce las ciencias básicas, como podéis observar, ¿no? Anatomía, fisiología, patología, lo vemos, ciencias básicas fundamentales, pues las áreas de conocimiento propias que había en aquel momento. Toda la obra de Sebastián Sney, entre ellos todo lo que es el agua, masaje, osteopatía, la gimnástica, Turebran masaje, lo que sería ahora más o menos pues la osteopatía visceral también, masaje eléctrico, fijaros lo que ponía también, masaje vibratorio, otros factores de salud natural, dietética, hipnosis, sugestión, y después las ciencias básicas. Bueno, era un primer diseño, después ya se fueron incluyendo nuevos elementos, por ejemplo la iridología se incluye posteriormente y muchos más elementos. Ahora veremos después un listado de más escuelas, porque es la que inicia y evidentemente como se van formando nuevos profesionales, pues se van abriendo nuevas escuelas, obvio, y se van ampliando el currículo, nuevos elementos, nuevas materias que van entrando poco a poco, y algunas entran pues, ya había avanzada la naturopatía, en los años 70 por ejemplo, ¿no? Ya se incluye la homeopatía, se va incluyendo acupuntura, pero esto es cómo empieza. Los primeros profesionales se forman con este diseño curricular. Este era el programa que se empezó a impartir y tenía la sede, traigo una foto donde me preguntaba, ¿se ve la sede? Ahora veremos la diapositiva siguiente, que le guste, ¿no? Aquí os pongo la dirección, si un día vais a Nueva York, sí, porque hubo un momento, cuando fallece Benedicto Luz, todo el tema, bueno, pues se hace una colecta para hacerle un monumento y al final, pues no sé, estamos todavía a la espera, A lo mejor algún día que celebremos un buen aniversario, pues hay que hacerle, no se puede faltar, el monumento hay que hacerse. Entonces eso precisamente hay que dar. La clase se impartía en inglés y en alemán, porque Benedicto Luz era de origen alemán, evidentemente. Y dato interesante que ahora, si lo extrapolamos al siglo XXI, creo que en aquella época pues plasma una realidad que hoy es un hecho. Del 30-40% de los graduados de la escuela de naturopatía, los ND, de Benedicto Luz, eran mujeres. Y ahora prácticamente profesionales, naturópatas, mujeres a nivel mundial, pasa del 80%. Pero estamos hablando finales del 19, principios del 20, 30-40% eran mujeres. Algunos ya estoy pensando, ¿cuál fue la primera mujer? Ahora lo vemos. ¿Cuál fue la primera? Porque tuvo que haber una primera que tuviera el título de naturópata. Y sus revistas, todo el tema, pues bueno, también escribió sus revistas, todo el tema, y todo influyó bastante a nivel internacional. Desde la India, todo lo que es el Caribe, todo lo que es Hispanoamérica, influyó un montón, como veremos posteriormente. Porque Benedicto Luz, ciencia, escuelas, asociaciones profesionales, y también tiene que divulgarlo, porque también su editorial para publicar libros, bueno, libros de todo, hasta de yoga, que introdujo también yoga en Estados Unidos. Un poquito de su vida y obra es súper apasionante. Bueno, vamos a ver ahora aquí lo que habías comentado, que habías preguntado, ¿y dónde está la sede? Aquí está. Aquí se ve un edificio clásico, antiguo, Nueva York, y aquí se daban esta fue la primera escuela que se abrió de naturopatía. Interesante este dato porque aquí es donde venimos todos. Me preguntan, ¿de dónde venimos? Sabemos dónde venimos para saber dónde vamos. Esta es nuestra historia. Y esta es la primera publicidad que sacó Benedicto Luz para formar naturópatas, como todos hacemos. Vamos a ver qué publicidad. Estudia naturopatía, hay que estudiar.
Y aquí podéis ver un detalle porque ponéis pues, todo lo que se estudia naturopatía, pues el agua, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Es muy interesante, lo veis arriba, ¿no? Osteopatía, quiropraxia, la hidropatía que se llamaba en aquella época también, dietética, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo ello él le llamó métodos naturales de salud. ¿eh? Ya terminó después ya cuando dice terapias naturales, el tema entra posteriormente, pero siempre le llamó métodos naturales de salud. Y don Manuel Lesaeta utiliza, que también lo utilizamos mucho, agentes naturales de salud, que es lo mismo, para evitar esa confusión con el término terapia serapeia, que ya también hemos hablado un montón de ello. Bueno, pues aquí tenéis, esto es un documento histórico, la publicidad, lo dejo aquí para que se vea claramente la publicidad y donde se abrió la primera escuela de naturopatía, donde venimos todos, esta es nuestra historia, de aquí venimos. Y ahora vamos a ver otras escuelas, para que veáis la influencia tan importante de esta primera escuela, pues por lógica se tienen que abrir más. Salen profesionales, por una, por otras circunstancias se van abriendo. La segunda, fíjate, la primera, por eso lo comenté antes, que ponía 1901. Siempre hay ahí está la historia varios años arriba, años abajo, por eso siempre finales del 19, principios del 20. La fecha exacta es 1896, como estuve comentando antes. Y la primera promoción sale en 1901. Ahí hay ese pequeño años que dice que cómo empieza. Pues finales del 19, principios del 20. La segunda se abre en 1905. Y esto es importante porque se abre en la zona, se llama el Atlántico, ¿no? En el oeste, en el este, y la otra en el oeste en 1905, que la abre Carl Schurz. Y un dato importante, en 1911, esto también es importante, creo que también lo he comentado en otras conferencias, que Los Ángeles College of Chiropractic comienza a impartir el ND, Naturopathan Doctor, es una fe que se forma en quiropraxis y ahora tenéis una especie de posgrado ND. Se van formando y aparece naturopata. Este dato histórico es muy también importante tenerlo en cuenta. El debate que hay histórico, existió un congreso, creo que fue así, en Lisboa, y este debate lo tuvimos allí, que si los quiroprácticos, sí, Los Ángeles College of Chiropractic comienza a impartir el ND también en 1911. En 1917, en Chicago, en Illinois, pues se abre también otra escuela de naturopatía, Chicago College of Naturopatía, se van formando. ¿Vais viendo cómo empieza? Se van formando, se van abriendo y se van formando profesionales. El 22, por el College of Naturopathy, Physician y cirujano, que se llama Los Ángeles, California. En el 23, la Universidad de Arte, Salud Natural, en Colorado, que tiene 3 facultades, el College de Naturopatía, el College de Physical Therapy y el College of Chiropractic. Que Benedicto Luz también lo incluyó, y la escuela que él abrió en Nueva York, pues también daba quiropraxia, cuidado, que es importante. Aquí fijaros que hay 3 dentro de la Universidad del Arte de la Salud Natural. Después en Filadelfia, en el año 24, en Pensilvania, pues se abre la Philadelphia College Naturopathy. En el 25 en Iowa, el National School of Naturopathy, ¿vais viendo? En el 27 también se abre, este es otro también que lo hemos visto también era quiropráctico, y se abre en Los Ángeles también otra escuela de naturopatía. Después ya, y en Tennessee, en el 39, Nashville College of Naturopatía, y lo dejan en el 39 para no eso, porque después en el 40 se van abriendo cada vez más escuelas. Después hay una especie de hiato ahí, como pasa en todas partes, ¿no? Y dice, de pronto parece que se rompe, que no hay más escuelas, que no se forman mucho, hasta que aparece una segunda etapa con John Baptist, donde ya se empieza un poco la segunda etapa, que se llama, después de que fallece Benedicto Luz, pues esa gran ruptura se llama dialéctica entre los naturopatías que venían conservando la tradición, la ortodoxia que se llama, y los medicalizadores. Pero bueno, la historia es la historia, y siempre ha habido pues estos grandes debates. Después ya se unifica otra vez, etcétera, etcétera. Pero centrándonos en el tema de la conferencia, aquí vemos desde Benedicto Luz como después hasta el año 39-40 prácticamente, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, todo cómo se van formando las escuelas de naturopatía
y la formación. También es importante tenerlo en cuenta y después es muchos más, ¿no? Y aquí está lo que es. ¿Cuál fue la primera mujer? Aquí la tenemos. Teresa Simino Criscuolo, de origen italiano. Y se graduó en la American School of Naturopathy, fijaros qué fecha, 1909. Esta es la primera mujer titulada en naturopatía. Este dato histórico es importante. No hay ninguna foto por aquí porque no la he encontrado. Si alguien la encuentra y me la puede remitir, fantástica. Aquí está el libro suyo. Traducción, lo que pone directamente, pone naturópata especializada en magnetoterapia y todo tipo de métodos sin droga, que se llamaba en aquella época, sin droga, ¿no? Sin medicamentos. Y también fue de las primeras mujeres miembros de la American Naturopathy, de la ANA, o sea, la asociación que fundó Benedicto Luz. Racionalidad específica. Ciencia, hay que sistematizarla, hay que crearla, la ciencia, ya la tengo. Ahora hay que enseñarla y ahora esos profesionales, pues hay que, hablando claro, buscar mercado. Derechos de los profesionales, y funda también la American Naturopathy Association. Y Teresa también fue, en ese momento, miembro de las primeras, creo que fue la primera que hubo también la asociación. Pues fijaros que su título es de 1909. Tuvo su consulta de naturopatía en Nueva York, aquí os pongo hasta la dirección y todo, es impresionante, en Brooklyn. Y escribió el famoso libro, La nueva cura del Sangue, que le llamaba. Esto está en italiano, después se tradujo al inglés, y ese sí lo tengo, ¿no? La cubierta aquí, que os he puesto aquí para que lo veáis cómo es, aquí está en inglés, Nuevo tratamiento de la sangre, ¿no? Ella la escribe en italiano, no encuentro la portada en italiano, o la pongo en inglés cuando se traduce, ¿no? Porque en Nueva York, quien lo publica, y después se traduce, y bueno, pues tiene un impacto bastante alto para aquella época, la obra de Teresa Simino, la primera mujer naturópata titulada de la escuela de Benedicto Luz, de la American School of Naturopathy. Interesante este dato también, digo, ¿por dónde venimos? ¿Quién viene? Y después vienen las siguientes promociones, vinieron también otras promociones y otras mujeres también, bueno, que también dejaron huellas en aquella época. Y aquí está el impacto, que es otro, diríamos, motivo de esta conferencia. La naturopatía hispanoamericana. ¿Quién fueron los primeros de habla hispana que estudiaron en la escuela de Benedicto Luz? Aquí los tenemos. Hay algunos más. En España fueron más también, ahora comentaré algunos más también, ¿no? Y algunos que posteriormente, pero fueron los primeros. ¿De acuerdo? Por orden, primero fue Juan Steven Dooley, de origen argentino, creo que ya es conocido. Y aquí, este era el título que se daba en la escuela, American School of Naturopathy, el diploma de Juan Steven Dooley, doctor naturopatía. Pero esto es un ejemplar histórico muy importante para que se vea un poco, incluso cuál era el modelo también que daban, ¿no? Es el primero, creo que fue, lo pone ahí, ¿no? 1917. Después, el segundo por orden, aunque no lo he puesto bien, debería haberlo cambiado, es Juan Antigas Escobar, de origen cubano, y él obtuvo el título en 1921. Después viene don José Castro, español, que ya creo que he hablado también bastantes veces, padre de la naturopatía española. Está en Uruguay con Juan Steven Dooley, se encuentran allí, ahí está un desarrollo histórico muy interesante, y él obtiene el título en 1922. Y el cuarto, don Rosendo Argüello, de origen nicaragüense, también vivió en Costa Rica en una época, y obtuvo el título del año 1932. Por lo tanto, son los primeros hispanoamericanos, naturópatas hispanoamericanos, que obtienen el título de naturópata en la escuela de Benedicto Luz, que fundara, como hemos visto, finales del 19 y principios del 20. Esto es importante, cómo se va desarrollando, la primera, la ciencia, diseño curricular de escuela y entidad asociativa, se van formando. Y a partir de ahí te forman las siguientes escuelas. Hablando de España concretamente, también otros naturópatas en los años 30, don Vicente Lino Ferrandi también estudió allí, y otro naturópata también de origen valenciano también estudió, pero
Él no volvió a España, él se quedó también en Estados Unidos, no volvió. Y a partir de ahí, con don José Castro, con don Nicolás Capo, que no, Nicolás Capo no había estudiado naturopatía, pero estuvo en el grupo de Uruguay, fundan en España la primera escuela de naturopatía en Barcelona, concretamente el 4 de abril de 1925, siguiendo la línea de Benedicto Luz, como había fundado la ciencia naturopática. Después ya en otros países pues se van formando nuevos profesionales. Hay a veces esa ruptura, que no hay una continuidad, pero queramos o no, siempre la ha habido, siempre la ha habido, siempre la ha habido, como estamos observando desde principios del siglo XX. Y he traído aquí pues los pioneros, los primeros que estudiaron naturopatía en la escuela de Benedicto Luz. Y el primero que los tuvo, aquí lo tenemos, Juan Steven Dully. Históricamente todos los datos coinciden que fue el primero que estudió, tuvo su título. Aquí lo tenéis, se ve aquí el diploma del American School of Naturopathy. Interesante, y a partir de ahí se va desarrollando, no para. Y Rosendo Argüello pues influye tanto incluso en Nicaragua, ya podéis ver cómo está allí regulado, cómo se ha ido desarrollando después con toda la problemática que eso implica. Cuidado, la traducción después al español es complicado. No voy a comentarlo ahora otra vez porque creo que hay un vídeo, bueno, hay un montón de ellos, ¿no? Pero uno de ellos, que es del último sábado, este sábado el último, en Ciencia Naturopática, podéis entrar en Naturopatía TV. Naturopatía TV, ponéis la etiqueta Ciencia Naturopática, en la última hablo un poquito del tema de la nomenclatura, la traducción, porque naturopat significa sendero de la naturaleza, y traducirlo a español es muy complicado. No puedo decir, yo soy doctor en senderista de la naturaleza, es que la traducción, y eso dio lugar después a que cuando Juan Steven Dully dice, ¿qué hago? Pues naturópata no me puedo llamar, que suena al pato, ¿no? Naturología, por eso todos esos conceptos existen. En España, por ejemplo, Ferrandi cuando vino dice, naturópata suena, ni siquiera se entendía la traducción, dice, pues medicina natural, punto. Esto es importante, la traducción. En el inglés no ha habido problema porque es la traducción, pero cuando tienen ellos el título, la traducción al español es complicada. Y prácticamente el término naturopatía, hasta que la Organización Internacional del Trabajo, en el Catálogo Internacional de Ocupaciones Uniformes del año 87, es cuando pone en español naturopatía. Y en España en los años 60, fijaros desde que José Castro tiene el título hasta que se adopta el término, él empieza ya a utilizarlo en los años 60, 64 prácticamente, ¿no? Por lo tanto, a veces el problema de la nomenclatura da lugar a todas estas confusiones de medicina natural, de naturología, ¿no? Y esos terapeutas, terapias naturales, pues evidentemente es lógico, ¿no? Pero Benedicto Luz, que le funda la naturopatía, lo dejó muy clarito dentro de su capacidad racional y ecléctica de darle forma a una ciencia, objeto formal de estudio, ciencia de una ontología, pues la ciencia, epistemología, metodología, lo va desarrollando. El problema fue el de la traducción al español, porque incluso el término que hemos visto al principio, Naturheilkunde, también se tradujo al español, porque lo primero que se traduce al español de la obra de Vincent Preisne, fijaros, Vincent Preisne, que hablamos antes de él, es del año 1848. Se traduce, no obra de él, sino de uno que fue allí, tiene un problema de salud, se le resolvió por medios naturales y se volvió a escribir, que esto es muy bueno, ¿no? Y se tradujo a español en 1848, 6 años, El tema, lo que pasa es que, bueno, que daba lugar. Después, posteriormente, pues, un español que fue allí, ¿no? Era médico, o fue a Alemania, dice Naturheilkunde, dice, ya está, medicina natural. Y ya hemos dicho que Naturheilkunde significa ciencia de la salud natural, no otra cosa, ¿no? Ahí vienen esas confusiones, que si se entiende bien la historia, se entiende bien un poquito de filología, de traducciones, queda claro. Aparte de los debates de los años 30, entre unos y otros, que fue impresionante también, ¿no? Lo que pasa es que eso propició que se exiliaran naturópatas españoles allí a Uruguay, ¿no? Bueno, pues dicho esto, retomamos el hilo conductor, que es importante, y aquí tenemos importancia capital.
Dos eran titulados naturópatas de la American School of Naturopatía. ¿Y por qué lo hemos puesto aquí? Porque su importancia es capital en la historia de la naturopatía, y en nuestro caso hispanoamericana, internacional e hispanoamericana, que es don Manuel de Saeta Charán y don Conrado Narváez. ¿Y por qué lo traemos aquí? Porque, aparte de su obra, ¿no?, lo que escribieron, don Manuel de Saeta, ahora veremos una esquemita al final, no vean tan detallado todavía, pero después lo vemos, ¿no? Su obra capital y su desarrollo teórico es los que continúan con la obra de Benedicto Luis, los primeros naturópatas. ¿Qué sistematiza? El marco conceptual de la naturopatía. Desarrolla su doctrina térmica de la salud y bueno, es que lo desarrolla tan claro como dice, hay que abandonar la patología y la terapéutica. Mira que lo dice claro, ¿no? Lo dice claro que sí, muy clarito. ¿Cómo lo desarrolla? Después le escribió su famoso libro, Medicina Natural al alcance de todo, que después se arrepintió, El título este no era el más adecuado, lo he puesto, que lo dice claramente también. Pero sistematiza, y el tema del diagnóstico, que es lo que él lo desarrolla, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Pues en el año 1947, la asociación fundada por Benedicto Luis, la American Naturopathy Association, o sea, la ANA, organiza un congreso en Nueva York, que pongo la fecha, el 1, el 2 y el 3 de agosto de 1947, se celebra en Nueva York este congreso. Entonces, pues, don Manuel de Saeta y don Conrado Narváez asisten a ese congreso. Y esto es importante porque aunque no tenían su título por la escuela de Benedicto Luis, sí, al terminar sus ponencias, sus conferencias, tienen un reconocimiento por la Asociación Americana de Naturopatía y obtienen su diploma de reconocimiento como naturópatas, ND. Y esto es importante, no era por la vía académica, sino por la vía de méritos, que se llama. Por la vía de méritos pues tienen su diploma, su título. Y allí don Manuel de Saeta expone su teoría térmica, doctrina térmica de la salud, por tema, que van a la patología, la terapéutica, es decir, todo ese marco conceptual que él empieza a desarrollar. Más bien que desarrollar, continuar el desarrollo de los naturópatas anteriores, pero le da un énfasis importante tanto a nivel teórico como a nivel también de expresión semántica y terminológica, que posteriormente continúa Pierre Valentin Marchesot y otros naturópatas que cambian completamente y adaptan la nomenclatura y la taxonomía a los conceptos, es decir, al marco conceptual de la naturopatía. Entonces empiezan ya a utilizar el primero que dice que abandonarlo y los posteriores, pues ni patología, terapia, paciente, ¿entendés? Todo esto son terminología de otro marco conceptual. Y don Manuel de Saeta inicia, en español concretamente, todo ese proceso de lo que ahora también se llama cambio de paradigma. Bueno, pues tuvieron ellos dos, está organizado por la ANA, que es la primera asociación, pero fijaros que he puesto que la primera asociación que montó Benedicto Luis era la Sociedad Americana de Naturopatía, y a partir de 1919 se organiza como ANA, donde ya había 18 asociaciones estatales, es decir, de estados federados, de Estados Unidos, Estado federal, pues ya había 18 asociaciones. De todas las escuelas que hemos visto antes se van formando, van saliendo profesionales, montan sus respectivas asociaciones, después se unifiquen en la ANA, y se pone la fecha 1902 porque es cuando empieza el proceso asociativo también. Ciencia, diseño curricular, proceso asociativo. 1902, pero hasta el 19 es cuando ya adquiere el nombre de ANA, que fue la que organizó también, aparte de muchos más congresos. Este era importante porque era el Golden Jubilee Congreso, el congreso de las bodas de oro. Y ahí don Manuel de Saeta y don Conrado Narváez pues pusieron sus teorías, que pongo algunos dibujitos así muy interesantes, ¿no? Lo estáis viendo, fotos de aquella época, se ve don Conrado Narváez y don Manuel de Saeta, y fijaron el nombre de la conferencia de don Manuel de Saeta. Lo dejo en inglés porque estaba en inglés, lo dejo, cada uno. Vamos a traducirlo, pero siempre en el contexto. En el contexto, porque las traducciones libres a veces, pues, don't cure normalize, pues, eso como lo traducimos, por el contexto hay que leer la obra de Saeta bien entendida, no, y después pues traducirlo en el contexto. Aquí ponía Santiago de Chile, Sudamérica en inglés, ¿no? El prospecto, donde venían las conferencias,
Y esto creo que es un orgullo para todos los naturópatas hispanoamericanos y en particular para los naturópatas profesionales, naturópatas chilenos, que es importante este dato. Y don Conrado Narváez, pues la conferencia aquí también la pongo, tal como venía en la guía que ellos ponían, dice aquí están todas las ponencias que vamos a dar, la dejo así en inglés para que también la traduzcamos en el contexto. Hay que conocer la obra de don Conrado Narváez para que se entienda bien la conferencia que él dio y por qué la dio. También eso también es muy importante. Era de Colombia, profesor Conrado Narváez Zuluaga, Colombia, Sudamérica. Esto también es importante cómo también se va desarrollando la naturopatía. En la conferencia creo que se puede conseguir en una página web de don Conrado Narváez y ahí quizá podáis ver que le interesa un poquito ver la conferencia que él dio, conocer un poco su filosofía, aunque también podéis entrar en Naturopatía Digital y poner don Conrado Narváez, viene un poco su biografía, todo lo que hizo y los enlaces a las páginas que hay, y ahí podéis encontrar también seguramente, creo que sí, está su conferencia también, es muy interesante, ¿no? Aquí os pongo también otra foto de aquella época, celebrando, en las conferencias, que es aquello impresionante, ¿no? 1947. Bueno, pues además de los profesionales naturópatas que tuvieron su titulación de ND, pues tenemos también a don Manuel Saeta y don Conrado Narváez que obtuvieron su reconocimiento, eso también es importante decirlo harto y claro, en el congreso organizado por la American Naturopathy Association en 1947, con lo cual después ese reconocimiento quedó plasmado en su diploma que le dieron como naturópata. Y ahora, este esquema histórico importante. ¿Se acordáis que digo Sebastián Esney? Acordaros de que lo puse en negrita. Fijaos la importancia que tiene Naturgelicunde, Sebastián Esney, donde viene la tradición. Él tiene, fijaros, Benedicto Luz, se forma con él también. No solamente recupera la salud. ¿Veis que no digo se curó? Que no te digo curó, digo se recuperó la salud. No digo que se curó, no, se recuperó la salud. Y va a Estados Unidos, con todo lo que hemos comentado. Y en Sudamérica, fijaros, tiene otro discípulo muy importante, que es el padre Tadeo de Vicen, que ahora no celebra el centenario, nació el 26 de enero de 1858. Y él se va a Valparaíso. Y en Valparaíso, ¿a quién conoce a quién? Pues don Manuel de Saeta conoce al padre Tadeo de Vicen, que también un libro escrito sobre él, muy interesante, cómo se conocen, todo el tema y cómo desarrolla. Vais viendo, y el punto de unión, después don Manuel de Saeta va a Estados Unidos, conoce toda la obra también de Benedicto Luz, lo que es la asociación, todo el tema, y es una especie de unificación sincrética de todo lo que es la profesión naturopática. Es como es el tema. Sebastián Esney, Benedicto Luz en el norte, padre Tadeo en el sur y don Manuel de Saeta es el punto de confluencia. Y don Manuel de Saeta tiene una importancia capital en la historia de la naturopatía porque en Europa, don Manuel de Saeta, aparte de toda su obra evidentemente es conocida, no había que traducirla, es una ventaja, conocida. En Italia, el iniciador de la naturopatía en Italia, Luigi Costa Curta, fue, lo pongo entre comillas, discípulo de don Manuel de Saeta. Por lo tanto, la naturopatía, todo lo que es, cuando entra en Italia, entra de la mano de Luigi Costa Curta, que conoció a don Manuel de Saeta y toda su obra. A partir de ahí se fue formando, fue aprendiendo y vuelve a Italia, estuvo allí en Chile durante bastante tiempo. Y cuando vuelve a Italia, pues abre la primera escuela, naturopatía, pues ya empieza ahí todo el proceso. Y lo que más le fascinó a Luigi Costa Curta, que lo explica, es la obra que también don Manuel de Saeta desarrolló de la iridología. Todos los que conocéis la obra de don Manuel de Saeta, pues también tiene un libro escrito sobre iridología que influyó en Luigi Costa Curta, que amplía y desarrolla en Italia también la iridología. Porque vemos la importancia que tiene, capital, importancia, primera escuela, cómo se desarrolla esa continuidad que le llamamos el continuum histórico. Y este continuum histórico llega hasta nuestros días. El objetivo de esta conferencia era pues ver la primera escuela, por qué se forma, de qué manera,
cómo se inicia los primeros momentos y cómo tiene su repercusión en la naturopatía hispanoamericana. Así que, y ahora pues la bibliografía, pues para encontrar todo esto, dice, bueno, ¿y dónde está todo esto de Vincent Prein y todo lo que hemos hablado, todo el tema? Pues si queréis entráis en Naturopatía Digital y ahí podéis ver pues todo la vida y obra de todos ellos, ¿eh? Desde J. Caley Johnson, como hablábamos, hablaba de Sylvester Graham, o sea, lo que se encontró Benedicto Lugo cuando fue a Estados Unidos y lo que se encontró en Centro Europa, en Alemania, cuando él volvió y lo que se llevó allí. Impresionante, ¿no? El punto de confluencia, ¿eh? Y a partir de ahí desarrolla la naturopatía. Pongo toda esta bibliografía que podéis encontrarla ahí. Y ya para resumir, aparte de daros las gracias por la atención prestada y cualquier duda, pregunta, lo que haya, pues la podéis realizarla a través de las redes sociales o directamente al correo electrónico naturopatiadigital@gmail.com, que yo os contestaré personalmente, o a través de nuestra organización Colega Naturopática, los correos electrónicos, para ampliar un poco más información sobre estos temas que son muy interesantes. Así que muchas gracias por la atención prestada. Creo que había alguna más. Sí, aquí estaba, me había ido un poquito. ¿Dónde podéis localizarme? Pues naturopatiadigital@gmail.com o oficialmente en el colegio naturopatas.es, en nuestra página web, o en el correo electrónico y después pues en Instagram, en todas las redes sociales. Y en nuestro canal Naturopatía TV, no olvidad Naturopatía TV, que es importante, darse de alta, me gusta, y nos suscribimos. Ahí pues vamos a ver pues, cantidad de vídeos, material didáctico, también muchos de ellos son didácticos, muchas ponencias con un gran nivel científico y pedagógico, así que allí pues podéis también escribirnos, hacer preguntas con respecto a todo lo que hemos comentado y hemos expuesto sobre los orígenes de la naturopatía, concretamente en la primera escuela que abrió Benedicto Luz, finales del siglo XIX, principios del XX, y su repercusión tan importante, como hemos visto, en la naturopatía hispanoamericana. Así que nos despedimos y a seguir disfrutando del congreso, es muy bonito, es muy interesante.